Hare Krishna a todos, mi nombre es Gemalata Rada de Vidasi, formo parte del colectivo cultural de Hare Krishna Mar del Plata y nos encontramos hoy para continuar con la lectura de la Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 17 llamado Las divisiones de la fe. Y la semana pasada llegamos hasta el texto número 19. Hoy vamos a comenzar con el texto 20, seguramente terminemos este capítulo y comencemos ya con el último capítulo de esta hermosa canción del Señor, el capítulo 18. Pero bueno, volvamos al capítulo 17, es donde estábamos, las divisiones de la fe. En este capítulo, algo que estuve un poco, leyendo y viendo, es que en el capítulo 18 vamos a ver que se habla, en el texto número 5, que la religión está compuesta por 5 actividades fundamentales y Prabhupada lo explica. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente al principio, este capítulo, si se fijan, hablamos primero de cómo es la adoración. La adoración de aquel que adora, pero no de acuerdo a las escrituras, ¿sí? En las diferentes modalidades. Si se acuerdan, si se adora a los semidioses, ¿no? A los fantasmas, en qué modalidad está. Eso se explicó. Después, Krishna nos siguió especificando, ¿no? Y hablando y nos dijo los alimentos, nos habló acerca de las comidas o las ofrendas, también podemos llamar, y los alimentos en cada una de las modalidades. Después de eso, y estos son los 5 elementos, entonces el primero fue la adoración, el segundo es la comida, el tercero son los sacrificios o las prácticas, los rituales que se realizan, los gyagyas se dice en sánscrito, en cada una de las modalidades, que esto también lo leímos. El cuarto serían las austeridades, ¿sí? Algo que uno se abstiene en pos de la fe o para encontrar algo superior, para un mayor nivel de conciencia sería lo ideal, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que Krishna nos explicó, la vez pasada lo leímos, que hay diferentes austeridades de acuerdo a las modalidades de la naturaleza material, que a cada uno le están afectando. Entonces, también se habló de eso, de las austeridades, y nos faltó la caridad, que es la quinta, que es la que vamos a leer hoy, que viene a partir del texto número 20 y hasta el 22. Y ya al final de este capítulo, que son de los versos 23 al 28, se va a hablar de como una pequeña conclusión, ¿sí? Que se le dice que es como el Om Tat Sat, dice Buriya. Así que bueno, es como el cierre, como cuando uno, por ejemplo, yo cuando doy mis clases de yoga, al final digo Om Tat Sat. Y acá Prabhupada lo va a explicar. Entonces, bueno, eh, y Burijan también da una explicación muy linda que por ahí, si llegamos, la leo. Entonces, sin más, comenzamos nuestra lectura. Primero hago una pequeña invocación. Si ustedes quieren en sus casas, pueden cantarla conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, comenzamos entonces capítulo 17, texto número 20. Krishna dice, traducciones y significados dados por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada, y gracias Srila Prabhupada que nos dejó tanto conocimiento. Bien, traducción. La caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución en el momento y el lugar adecuados, y a una persona que lo merezca, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Significado. En la literatura védica se recomienda la caridad que se le da a una persona que está dedicada a las actividades espirituales. No hay ninguna recomendación acerca de dar caridad indiscriminadamente. La perfección espiritual siempre se debe tener en cuenta.
Por lo tanto, se recomienda dar caridad en un lugar de peregrinaje y durante los eclipses lunares o solares, o al final del mes, o a un brahmana apto, o a un Vaishnava, un devoto, o en los templos. Esas caridades se deben dar sin considerar en absoluto si habrá retribución. A veces por compasión se les da caridad a los pobres, pero si un hombre pobre no es digno de que se le dé caridad, entonces no hay ningún adelanto espiritual en ese caso. En otras palabras, en la literatura védica no se recomienda la caridad indiscriminada. Texto 21. Pero la obra de caridad que se hace con la esperanza de obtener alguna retribución o con un deseo de obtener resultados fruitivos o de mala gana, se dice que es caridad en el plano de la modalidad de la pasión. Significado. A veces se hacen obras de caridad para elevarse al reino celestial y en ocasiones, con muchos problemas y arrepintiéndose después, ¿por qué gasté tanto en eso? Algunas veces también se da caridad por alguna obligación a pedido de un superior. Que se dice que esas clases de caridades se dan en el plano de la modalidad de la pasión. Hay muchas fundaciones caritativas que les ofrecen sus regalos a instituciones en las que hay complacencia de los sentidos. Esa clase de caridades no se recomiendan en las escrituras védicas. Solo se recomienda la caridad en el plano de la modalidad de la bondad. Texto número 22. Y la caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado, a personas que no son dignas de ella, o sin la debida atención y respeto, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Significado. Aquí no se alienta el dar contribuciones que vayan a ser usadas en la bebida o las drogas y en las apuestas. Esas clases de contribuciones están en el plano de la modalidad de la ignorancia. Esa caridad no es beneficiosa. Por el contrario, con ella se anima a las personas pecadoras. De igual manera, si alguien le da caridad a una persona idónea, pero sin respeto y atención, esa clase de caridad también se dice que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Entonces, digamos, el tema de la caridad acá, el Bhagavad Gita es muy claro, ¿no? O sea, una vez, algo que por ahí no aparece acá en la Bhagavad Gita, pero que, bueno, una vez mi guru, una vez a mí y a Shyam, cuando estábamos acá en India, nos dijo, es que también la caridad es importante porque si no nuestro corazón se va endureciendo. O sea, a veces, por ejemplo, nosotros íbamos por India acá con él y hay un sector acá en Govardhan donde están las viudas, mujeres viudas, que muchas veces en India quedan desamparadas porque quien realmente les da refugio a ellas es su esposo. Y como ellas se mudan de lugar, bueno, todo un tema. Entonces, hay un montón de viudas que están en un sector, que es por la zona de Radha Kun. Y mi gurú nos decía que les diéramos una moneda a cada una de ellas o algo que nosotros pudiéramos darle, porque si no es como que también el corazón se va endureciendo. Entonces, es cierto esto que está diciendo acá, Krishna nos está diciendo específicamente, en realidad en ese caso, sin saber para qué ellas lo van a usar, no sabemos si son Vaishnavas, no, no es caridad en la modalidad de la bondad. En la bondad sería donarle a un templo, donarle a alguien que nosotros sabemos que lo va a usar, por ejemplo, para la prédica, que lo va a usar, ¿no? Como que esa sería la forma en que nos está acá recomendando Krishna en la Bhagavad Gita, la forma apropiada de dar caridad. Pero también tenemos que entender nosotros y reconocernos que nuestro corazón no se vaya endureciendo, ¿no? Como que ya no veamos por ahí el sufrimiento, la miseria, lo que sea del otro y nos da igual, que no nos importe, ¿no? Entonces uno también tiene que observarse, eso está bueno.
Pero bueno, siempre acá recordar que Krishna nos está recomendando dar la caridad en la modalidad de la bondad. No a alguien que por ahí después creemos que, no sé, la va a usar para drogarse. Y por eso siempre también una buena forma de dar caridad es tener prayam. Por ejemplo, si ustedes pueden tener prayam en su bolso, no sé, unas galletas o algo que por ahí dure y poder dar prayam. Entonces de esa manera, bueno, como que es caridad, pero es también distribución de prayam, ¿no? Texto número 23. Desde el comienzo de la creación, las tres palabras Om Tat Sat se han empleado para señalar a la suprema verdad absoluta. Esas tres representaciones simbólicas las usaban los brahmanas, mientras cantaban los himnos de los Vedas y durante los sacrificios que se hacían para la satisfacción del Supremo. Om Tat Sat, me imagino que la habrán escuchado alguna vez, ¿no? Desde el comienzo de la creación, estas tres palabras se han empleado para señalar a la suprema verdad absoluta. Bien. Significado. Ya se ha explicado que la penitencia, el sacrificio, la caridad y la comida, acá faltó, sí, y la comida se dividen en tres categorías, de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. Pero ya sean de primera, de segunda o de tercera clase, todas ellas están condicionadas, contaminadas por las modalidades materiales de la naturaleza. Cuando ellas apuntan al Supremo, Om Tat Sat, la suprema personalidad de Dios, lo eterno, se vuelven medios para la elevación espiritual. En las disposiciones de las Escrituras se señala ese objetivo. Esas tres palabras, Om Tat Sat, señalan en particular a la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. En los himnos védicos siempre se encuentra la palabra Om. Aquel que actúa sin seguir las regulaciones de las Escrituras no llegará a la verdad absoluta. Él obtendrá algún resultado temporal, pero no el fin último de la vida. De esto se concluye que la ejecución de obras de caridad, sacrificios y penitencias se debe llevar a cabo en el plano de la modalidad de la bondad. Cuando esas cosas se ejecutan en los planos de las modalidades de la pasión o la ignorancia, son ciertamente de una calidad inferior. Las tres palabras Om Tat Sat se profieren conjuntamente con el santo nombre del Señor Supremo, como por ejemplo en Om Tat Vishnu. También se puede decir Hari Om Tat Sat, Hari refiriéndose al Señor. Siempre que se profiere un himno védico o el santo nombre del Señor Supremo, se añade la palabra Om. Eso es lo que señala la literatura védica. Esas tres palabras se toman de los himnos védicos. Om iti etat brahmano nadishtam nama. Ese es el Rig Veda que señala la primera meta. Luego, Tattvam Asi, del Chandogya Upanishad 687, señala la segunda meta. Y Sad Eva Saumya, Chandogya Upanishad 621, señala la tercera meta. Todo ello en conjunto se vuelve Om Tat Sat. Antiguamente, cuando Brahma, la primera entidad viviente creada, ejecutó sacrificios, se refirió con esas tres palabras a la suprema personalidad de Dios. La sucesión discipular sostiene el mismo principio, de modo que ese himno tiene una gran importancia. Por lo tanto, el Bhagavad Gita recomienda que cualquier trabajo que se haga debe hacerse por Om Tat Sat, o por la suprema personalidad de Dios. Cuando uno hace penitencias, obras de caridad y sacrificios con esas tres palabras, actúa en el plano de conciencia de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna es una ejecución científica de actividades trascendentales que lo capacita a uno para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. No hay ninguna pérdida de energía al actuar de una forma tan trascendental como esa.
Bueno, y ahí voy a leer el comentario, si me permiten, de Burijan Prabhu, y él dice, las tres modalidades y sus combinaciones son defectuosas y nos atan al mundo material. ¿Sí? Venimos hablando cómo las modalidades de la naturaleza material nos afectan en cada una de estos 5 aspectos o actividades religiosas que estábamos diciendo, que son, en realidad que Prabhupada dice que son esenciales o fundamentales para toda religión. ¿Sí? Habíamos hablado de la comida, las austeridades, los sacrificios, el tipo de adoración y la caridad. Entonces, vuelvo a lo que decía Buriyam, entonces dice, ahora Krishna explicará que pueden removerse todos los defectos de cada combinación de las modalidades de la naturaleza material. O sea, se puede purificar, digámoslo así. ¿Cómo? Cantando Om Tat Sat. Y acá Buriyam nos explica, Om se refiere al Señor Supremo que está más allá de cualquier semidios u objeto de adoración. De esta manera nuestra fe es depositada en Él y no en otra cosa. Tat, ¿sí? Está explicando el Om Tat Sat. Tat se refiere a la búsqueda de la liberación, en contraposición, entre contraposición a la búsqueda de beneficios de este mundo. Tat, por lo tanto, purifica nuestras intenciones al adorar. Sat se refiere a la eternidad de nuestros objetivos. La liberación no implica partir de este planeta Tierra para ir a planetas celestiales, sino llegar realmente a planetas eternos. Sat fuera de este mundo material. Entonces dice Krishna, por lo tanto, finaliza este capítulo describiendo los resultados de trabajar religiosamente con intenciones y objetivos asat, no eternos. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, no es permanente. Ello se denomina asat y es inútil, tanto en esta vida como en la próxima. Entonces, bueno, van a ver que, por ejemplo, a veces por ejemplo, yo cuando doy mis clases de yoga, termino mis clases diciendo Om Tat Sat, ¿no? Cuando voy a empezar mis clases de yoga, pienso y hago una pequeña invocación, de hecho no la hago hacia afuera, sino la hago internamente, y pienso, por favor, Señor, úsame como un canal de comunicación. Úsame como tu instrumento y permíteme compartir tu conocimiento, permíteme, bueno, ayudar a estas personas, darles algo que las ayude a evolucionar, digámoslo así. Y cuando termino mis clases de yoga, digo Om Tat Sat tampoco. Lo digo, mis alumnos lo pueden llegar a escuchar, pero lo digo bajito, no es la idea es que todo el mundo lo escuche, sino que es más algo como interno, como para darle un buen cierre a esa clase. Entonces, bueno, les quería compartir eso. Texto número 22. Y la caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado, a personas que no son dignas de ellas, o sin la debida atención y respeto, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Perdón, este ya lo leí, ¿o no? Estábamos en él, hablamos, el Om Tat Sat está en el... Sí, no, estábamos bien, estábamos en el 23, estábamos en el Om Tat Sat, disculpen, leí el 22, tenía que leer el 24. Vamos al 24. Bien, 24. Por lo tanto, los trascendentalistas que emprenden las ejecuciones de sacrificios, obras de caridad y penitencias de conformidad con las regulaciones de las escrituras, siempre comienzan con Om, para llegar al Supremo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, también cuando empezamos la clase, yo canto Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Om es la primera palabra, ¿no? Como dice acá. Significado. Om Tat Vishnu Paramam Padam, Rig Veda 1:22-20. Los pies del loto de Vishnu constituyen el plano devocional supremo, la ejecución de todo en el nombre de la suprema personalidad de Dios. Asegura la perfección de todas las actividades. Texto 25. Sin desear resultados fruitivos, uno debe ejecutar con la palabra Tat diversas clases de sacrificios.
penitencias y obras de caridad. El propósito de esa clase de actividades trascendentales es de librarlo a uno del enredo material. Significado. Para ser elevado a la posición espiritual, uno no debe actuar en busca de ninguna ganancia material. Los actos se deben ejecutar en aras de la ganancia máxima, que es la de ser trasladado al reino espiritual, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Textos 26 y 27. La verdad absoluta es el objetivo del sacrificio devocional, y eso se indica con la palabra sat. El ejecutor de esa clase de sacrificio también se denomina sat, así como también todas las obras de sacrificio, penitencia y caridad que, fieles a la naturaleza absoluta, se llevan a cabo para complacer a la persona suprema o hijo de Prita. Significado. Las palabras prayaste karmani, o deberes prescritos, indican que en la literatura védica hay muchas actividades prescritas que son procesos purificatorios, desde el momento de la concepción hasta el fin de la vida. Esos procesos purificatorios se adoptan en aras de la liberación final de la entidad viviente. En todas esas actividades se recomienda que uno diga Om Tat Sat. Las palabras Sadbhave y Sadhubhave se refieren a la situación trascendental. El hecho de actuar en el plano de conciencia de Krishna se conoce como Sattva, y a aquel que está plenamente consciente de las actividades de conciencia de Krishna se lo conoce como un sadhu. En el Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 25, texto 25, se dice que el tema trascendental queda claro en compañía de los devotos. Las palabras que se emplean son Satam Prasangat. Sin buena compañía no se puede adquirir conocimiento trascendental. Cuando se inicia a una persona o se ofrece el cordón sagrado, se profiere las palabras Om Tat Sat. De modo similar, en todas las clases de ejecuciones de Gyagya, el objeto es el Supremo, Om Tat Sat. La palabra Tad, Artiyam, significa, además, ofrecerle servicio a cualquier cosa que represente al Supremo. Incluso un servicio tal como el de cocinar y ayudar en el templo del Señor, o cualquier otra clase de trabajo para difundir las glorias del Señor. Esas palabras supremas, Om Tat Sat, se emplean, pues de muchas maneras, para perfeccionar todas las actividades y hacer que todo esté completo. Estas últimas palabras de Prabhupada son como las que resumen bien, ¿no? Se emplean para perfeccionar todas las actividades y hacer que todo quede completo. Es como que se le pone el moño, una cosa así, digamos. Texto 28. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo o hijo de Prita, no es permanente. Ello se denomina asat y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Significado. Cualquier cosa que se haga sin el objetivo trascendental, ya sea sacrificio, caridad o penitencia, es inútil. Por consiguiente, en este verso se declara que esa clase de actividades son abominables. Todo se debe hacer por el Supremo en el plano de conciencia de Krishna. Sin esa fe y sin la guía de vida, nunca puede haber ningún fruto. En todas las escrituras védicas se aconseja el tener fe en el Supremo. En la prosecución de todas las instrucciones védicas, la meta última es la de llegar a comprender a Krishna. Nadie puede lograr el éxito sin seguir ese principio. Por lo tanto, lo mejor es trabajar desde el principio en el plano de conciencia de Krishna, bajo la guía de un maestro espiritual genuino. Esa es la manera de hacer que todo sea un éxito. En el estado condicionado, la gente está atraída a adorar a semidioses y fantasmas, o a yakshas como Kubera. La modalidad de la bondad es mejor que las modalidades de la pasión y la ignorancia.
pero aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna es trascendental a todas las modalidades de la naturaleza material. Y esta es una frase muy importante, ¿no? Para recordar. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. Aunque hay un proceso de elevación gradual, si, en virtud de la compañía de devotos puros, uno emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna, ese es el mejor camino. Y eso se recomienda en este capítulo. Para lograr el éxito en ese camino, primero uno debe encontrar al maestro espiritual idóneo y ser adiestrado bajo su dirección. Luego se logra tener fe en el Supremo. Con el transcurso del tiempo, cuando esa fe madura, se denomina amor de Dios. Ese amor es la meta última de las entidades vivientes, de modo que uno debe emprender directamente el proceso de conciencia de Krishna. Ese es el mensaje de este 17º capítulo. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al 17º capítulo del Srimad Bhagavad Gita, titulado Las divisiones de la fe. Bueno, y aquí Burijan Prabhu en su libro Ríndete a mí nos dice que la conexión entre estos dos capítulos es, dice, para enfatizar la meta de rendición a Krishna. Claro, recuerden que ahora ya estamos en el capítulo 18, es el último capítulo de todo nuestro Bhagavad Gita. Y aquí está titulado este capítulo, la conclusión, la perfección de la renunciación, la conclusión de nuestro Bhagavad Gita. Si se acuerdan, al principio de todo el Bhagavad Gita hay como un resumen en el capítulo 2 y el capítulo 18 ahora presenta como una conclusión y nos va a dar un resumen. ¿Sí? Entonces, bueno, vuelvo a leer lo que decía Burijan Prabhu. Para enfatizar la meta de rendición a Krishna, la esencia de los capítulos previos se enseña esta esencia se enseña en el capítulo final. Krishna comienza su resumen de todo lo que él ha hablado previamente, reiterando su prescripción de que Arjuna renuncie, disculpen, que Arjuna renuncie al fruto de la obra, no a la propia obra. ¿Sí? O sea, le dice, pelea sin importarte qué va a resultar de eso, ¿no? Pero le dice, no renuncies a pelear, no renuncies a la obra, realízala, pero sin esperar, sin tener una expectativa, un resultado específico de lo que va a pasar. Bien, entonces el capítulo 18, la primera sección, digamos, de este capítulo, el Kriya nos va a hablar de karma, del texto 1 al 12. Y Burijan Prabhu lo resume así. Un verdadero sannyasi no renuncia a sus actividades, sino que está desapegado de sus frutos. De tal modo, Krishna concluye que la orden de vida de renuncia, sannyas, y la renuncia a los frutos de la acción, tyaga, son dos palabras en sánscrita importantes, son lo mismo. Obrar de este modo es renuncia en la modalidad de la bondad. Bien, entonces comenzamos con el capítulo 18, texto número 1. Arjuna dijo, oh tú el de los poderosos brazos, deseo entender el propósito de la renunciación, tyaga, ¿sí? El propósito de la renunciación, y tyaga significa renunciación, no propósito, sino solo renunciación. Y de la orden de vida de renuncia, sannyas. Oh destructor del demonio Keshi, amo de los sentidos. Este es Krishna, ¿no? El destructor del demonio Keshi. Significado. En realidad, el Bhagavad Gita se termina en 17 capítulos. El capítulo 18 es un resumen complementario de los temas que se discutieron antes. En cada capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna recalca que el servicio devocional que se le presta a la suprema personalidad de Dios es la meta última de la vida. Ese mismo punto se resume en el 18º capítulo, considerándolo el sendero más confidencial del conocimiento. En los primeros 6 capítulos se le dio énfasis al servicio
Se le dio énfasis al servicio devocional Yoginam Api Sarvesham. De todos los yogis o trascendentalistas, el mejor es aquel que siempre piensa en mí, en su fuero interno. En los siguientes 6 capítulos se discutieron el servicio devocional puro y su naturaleza y actividad. En los últimos 6 capítulos se describen el conocimiento, la renunciación, las actividades de la naturaleza material y de la naturaleza trascendental y el servicio devocional. Se concluyó que todos los actos se deben realizar conjuntamente con el Señor Supremo, lo cual se resume con las palabras Om Tat Sat, que se refieren a Vishnu, la persona suprema. La tercera parte del Bhagavad Gita, que son estos 6 últimos capítulos, ha mostrado que el servicio devocional y nada más es el propósito último de la vida. Eso se ha establecido mediante la cita de acharyas anteriores y del Brahma Sutra, el Vedanta Sutra. Ciertos impersonalistas se consideran poseedores exclusivos del conocimiento del Vedanta Sutra, pero, a decir verdad, el Vedanta Sutra está hecho para entender el servicio devocional, pues el propio Señor es quien lo compuso y quien lo conoce. Eso se señala en el 15º capítulo. En cada escritura, en cada Veda, el servicio devocional es el objetivo. Eso se explica en el Bhagavad Gita. Disculpen. Así como en el 2º capítulo se dio una sinopsis de toda la materia, en el 18º capítulo también se da el resumen de toda la instrucción. El propósito de la vida se dice que es la renunciación y el logro de la posición trascendental que está por encima de las 3 modalidades materiales de la naturaleza. Arjuna quiere aclarar los 2 temas expresos del Bhagavad Gita, es decir, la renunciación, tyaga, y la orden de vida de renuncia, sannyas. Así pues, él está preguntando cuál es el significado de esas 2 palabras. 2 palabras que se emplean en este verso para referirse al Señor Supremo, Rishikesha y Keshi Nishudana, son significativas. Rishikesha es Krishna, el amo de todos los sentidos, quien siempre nos puede ayudar a conseguir la serenidad de la mente. Arjuna le pide que resuma de modo tal que él pueda mantener el equilibrio. Sin embargo, él tiene algunas dudas y siempre se dice que las dudas son como demonios. En consecuencia, él se dirige a Krishna por el nombre de Keshi Nishudana. Keshi era un demonio muy terrible que fue matado por el Señor. Ahora Arjuna está esperando que Krishna mate el demonio de la duda. Entonces, también es importante acá observar esto que nos está explicando Prabhupada, que siempre hay una razón, ¿no?, de por qué se dirigen uno al otro de una determinada manera. Y en este caso Prabhupada nos está explicando por qué le dice el que mató al demonio Keshi, por qué lo nombra así Arjuna, ¿no? Y bueno, todos tenemos dudas en algún momento, por eso es importante siempre buscar a alguien con quien sacarnos esas dudas, para que no nos queden esas cosas en el cerebro y nos alejen de alguna manera, ¿no? Siempre tratar de resolver nuestras dudas con alguien que tenga un poco más de conocimiento que nosotros, bueno, en este caso Arjuna tuvo la oportunidad de hacerlo con el propio Krishna, pero siempre tratar de resolver nuestras dudas. A veces incluso Srila Prabhupada a través de sus libros nos resuelve las dudas, ¿no? Entonces, bueno, siempre tratar de sacarnos estos, como dice acá Prabhupada, esos pequeños demonios, podríamos decirle, pero esas dudas, ¿no? Texto número 2. Acá ya contesta Krishna. Si se fijan arriba del verso en sánscrito, se acuerdan que les había enseñado Uvacha, y dice Shri Bhagavan Uvacha. Bhagavan es Krishna. Entonces Shri Bhagavan Uvacha, y por eso la traducción dice la suprema personalidad de Dios dijo. El abandono de las actividades que están basadas en el deseo material es lo que los grandes hombres de saber llaman la orden de vida de renuncia, sannyas.
y el abandono de los resultados de todas las actividades es lo que los sabios llaman renunciación, tyaga. Significado. Se debe abandonar la ejecución de actividades en busca de resultados. Esa es la instrucción que da el Bhagavad Gita. Pero las actividades que llevan al conocimiento espiritual superior no deben abandonarse. Eso se pondrá en claro en el siguiente verso. En la literatura védica se prescriben muchos métodos para realizar sacrificios con algún propósito en particular. Hay ciertos sacrificios que se pueden realizar para tener un buen hijo o para ser elevado a los planetas superiores, pero los sacrificios motivados por deseos se deben suspender. Sin embargo, el sacrificio que uno hace para purificar el corazón o para adelantar en el campo de la ciencia espiritual no se debe abandonar. Texto número 3. Algunos eruditos declaran que todas las clases de actividades fruitivas se deben abandonar como algo malo, mientras que otros sabios sostienen que los actos de sacrificio, caridad y penitencia nunca se deben abandonar. Significado. En las escrituras védicas hay muchas actividades que son motivo de disputa. Por ejemplo, se dice que a un animal se lo puede matar en un sacrificio, y sin embargo, algunos sostienen que la matanza de animales es algo completamente abominable. Aunque en la literatura védica se recomienda la matanza de un animal en un sacrificio, al animal no se lo considera matado. El sacrificio tiene por objeto darle una nueva vida al animal. A veces al animal se le da una nueva vida animal después de ser matado en el sacrificio, y a veces se lo promueve de inmediato a la forma de vida humana. Pero entre los sabios hay diferentes opiniones. Algunos dicen que la matanza de animales, disculpen, algunos dicen que la matanza de animales siempre se debe evitar, y otros dicen que, para un sacrificio específico, la matanza es buena. Todas esas diferentes opiniones acerca de la actividad del sacrificio las está aclarando ahora el propio Señor. Texto 4. Oh tú, el mejor de los Bharatas, oye ahora mi juicio sobre la renunciación. Oh tigre entre los hombres, en las escrituras se declara que la renunciación es de 3 clases. Significado. Aunque existen diferentes opiniones acerca de la renunciación, aquí la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna, expresa su juicio, que debe tomarse como definitivo. Al fin y al cabo, los Vedas son diferentes leyes dadas por el Señor. Aquí el Señor está presente personalmente y su palabra se debe tomar como definitiva. El Señor dice que el proceso de la renunciación se debe considerar en función de las modalidades de la naturaleza material en las que se realiza. Texto número 5. Los actos de sacrificio, caridad y penitencia no se deben abandonar. Dichos actos se deben llevar a cabo. En verdad, el sacrificio, la caridad y la penitencia purifican incluso a las grandes almas. Significado. Los yogis deben realizar actos en aras del progreso de la sociedad humana. Existen muchos procesos purificatorios para hacer que un ser humano adelante hacia la vida espiritual. La ceremonia de matrimonio, por ejemplo, se considera que es uno de esos sacrificios. Esa ceremonia se denomina Vivaha Gyagya. ¿Debe un sannyasi patrocinar la ceremonia de matrimonio, pese a que él está en la orden de vida de renuncia y ha abandonado sus relaciones familiares? El del Señor dice aquí que cualquier sacrificio que sea por el bien de la humanidad jamás se debe abandonar. El Vivaha Gyagya, la ceremonia de matrimonio, tiene por objeto regular la mente humana, de modo que pueda apaciguarse para el adelanto espiritual. Qué lindo, ¿no? Eso.
tiene por objeto regular la mente humana de modo que pueda apaciguarse para el adelanto espiritual, ¿no? Todo lo que podamos hacer para apaciguar nuestra mente para el adelanto espiritual es bueno. Bueno, todo ya estoy exagerando, pero bueno, acá Prabhupada nos dice que en este caso el matrimonio sí. En el caso de la mayoría de los hombres, ese vivajayaya se debe fomentar, y ello lo deben hacer incluso las personas que están en la orden de vida de renuncia. Los sannyasis nunca se deben juntar con mujeres, pero eso no significa que aquel que está en las etapas inferiores de la vida, un joven, no debe aceptar una esposa en la ceremonia de matrimonio. Todos los sacrificios prescritos son para llegar al Señor Supremo. Por consiguiente, en las etapas inferiores no se los debe abandonar. De igual manera, la caridad es para la purificación del corazón. Si la caridad se le da a personas idóneas, tal como se describió antes, esa caridad lo llevará a uno a la vida espiritual superior. Algo que quería mencionar, acá dice que los sannyasis nunca se deben juntar con mujeres. Srila Prabhupada instruía también a sus discípulas y bueno, tenía también conversaciones con ellas. De hecho, por ejemplo, hay una devota que se llama Yamuna Devi, no sé, por ahí la conoce, que es quien canta el Govinda que se ponen en los templos en la mañana. Y ella le cocinaba a Prabhupada. O sea, debemos tomar esto con cuidado. Pero lo que está diciendo acá, por ejemplo, justo estoy leyendo un libro que se llama ¿Cuál es la dificultad?, ¿no?, de Srila Prabhupada, que lo escribe un devoto que se llama Shrutakirti, y él lo sirvió a Prabhupada por casi 2 años como secretario personal. Y él cuenta que incluso cuando venía su hermana, que era su hermana, digamos, en definitiva, creo que era mayor, bueno, no me acuerdo si era mayor o menor, pero era su hermana. Y su hermana adoraba a Prabhupada y quería estar con él. Entonces siempre que estaba, creo que era en Brindavan, ella venía a verlo. No sé si era Brindavan no, en Calcuta, porque Prabhupada era de Calcuta. Entonces ella venía a querer cocinarle, ¿no?, a estar ahí. Y Prabhupada siempre pedía que ella no esté sola con él, ¿no? Y siempre pedía que hubiera alguien, para que un sannyasi, también como protocolo, él era un señor ya mayor y todo, y era su hermana, y así todo él pedía que hubiera alguien que esté con ella, que hubiera alguien más presente, para que ellos dos no estuvieran solos, porque él era un renunciante. Y bueno, la hermana se ve que se quejó con Prabhupada porque decía, bueno, soy tu hermana, quiero estar un momento con vos y charlar solo, ¿no? Y Prabhupada, aunque le había dicho a sus discípulos todo esto, por favor, no dejen que mi hermana esté sola conmigo, en algún momento entendió que ese era el afecto de su hermana y bueno, hizo como una especie de excepción con ella, ¿no?, porque era su hermana en definitiva. Pero bueno, es un poco la intención. También Prabhupada sabía, este devoto tan increíble y tan avanzado, sabía cuándo hacer los ajustes necesarios. Pero bueno, en líneas generales, nosotros mismos, como discípulos de nuestros gurús, en algunos gurús son sannyasis, otros no, siempre tratar de cuidar su reputación misma, ¿no?, para que no vaya a haber alguien que hable o que diga algo, ¿no?, que se junta con mujeres solo o algo así, ¿no? Siempre está bueno tratar de cuidarlos, tratar de cuidar su reputación. Bueno, texto número 6. Todas esas actividades se deben ejecutar sin apego y sin esperar ningún resultado. Oh hijo de Prita, se las debe ejecutar como una cuestión de deber. Esa es mi opinión final. Significado. Aunque todos los sacrificios son purificadores, uno no debe esperar ningún resultado de su ejecución. En otras palabras, todos los sacrificios que tienen por objeto el progreso material de la vida se deben abandonar, pero los sacrificios que le purifican a uno la existencia y lo elevan a uno al plano espiritual no se deben detener. Todo lo que conduce al plano de conciencia de Krishna se debe fomentar. En el Srimad Bhagavatam también se dice que cualquier actividad que lleve a prestarle servicio devocional al Señor debe ser aceptada.
Ese es el criterio más elevado acerca de lo que es religión. El devoto del Señor debe aceptar cualquier clase de trabajo, sacrificio o caridad que le ayude en el desempeño del servicio devocional que le presta al Señor. Texto 7. Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos. Si por ilusión uno abandona los suyos, esa clase de renunciación se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Significado. El trabajo que se hace en aras de la satisfacción material se debe abandonar. Pero las actividades que lo promueven a uno a la actividad espiritual, como el cocinar para el Señor Supremo y el ofrecerle la comida al Señor y luego comerla, son cosas que se recomiendan. Se dice que una persona que está en la orden de vida de renuncia no debe cocinar para sí. Cocinar para sí está prohibido, pero el cocinar para el Señor Supremo no lo está. De igual manera, un sannyasi puede celebrar una ceremonia de matrimonio para ayudar a su discípulo a progresar en el cultivo de conciencia de Krishna. Si uno renuncia a esas actividades, ha de saberse que está actuando en el plano de la modalidad de la oscuridad. Texto número 8. Todo aquel que abandona los deberes prescritos, considerándolos dificultosos, o por temor a las incomodidades físicas, se dice que ha renunciado en el plano de la modalidad de la pasión. Con ese acto nunca se obtienen los resultados de la renunciación. Significado. Aquel que está en el plano de conciencia de Krishna no debe dejar de ganar dinero por temor a estar realizando actividades fruitivas. Si mediante el trabajo uno puede ocupar su dinero en el proceso de conciencia de Krishna, o si por el hecho de levantarse temprano por la mañana uno puede hacer que progrese su trascendental conciencia de Krishna, no hay que desistir de ello por temor o porque esas actividades se consideren dificultosas. El renunciar a ello está en el plano de la modalidad de la pasión. El resultado del trabajo apasionado siempre es desolador. Si una persona renuncia al trabajo con ese espíritu, nunca obtiene el resultado de la renunciación. Texto número 9. Oh Arjuna, cuando uno ejecuta su deber prescrito únicamente porque tiene que hacerse y renuncia a toda relación material y a todo apego al fruto, se dice que su renunciación está en el plano de la modalidad de la bondad. Significado. Los deberes prescritos se deben llevar a cabo con esa mentalidad. Uno debe actuar sin apego al resultado. Se debe estar desvinculado de las modalidades del trabajo. Un hombre que trabaja con conciencia de Krishna en una fábrica no se asocia con el trabajo de la misma, ni con los trabajadores de ella. Él simplemente trabaja para Krishna. Y cuando él renuncia al resultado para dárselo a Krishna, está actuando de un modo trascendental. Texto 10. El renunciante inteligente que está situado en el plano de la modalidad de la bondad y que ni odia el trabajo desfavorable ni está apegado al trabajo favorable, no tiene ninguna duda del trabajo, acerca del trabajo. El renunciante inteligente, ok. Que está en el plano de la modalidad, ni odia el trabajo desfavorable ni está apegado al trabajo favorable. Wow, qué difícil. Significado. La persona que está en el plano de conciencia de Krishna o en el plano de la modalidad de la bondad no odia a nada ni a nadie que le moleste el cuerpo. Ella trabaja en el lugar indicado y en el momento indicado, sin temerles a los efectos molestos que procedan de su deber. Ella trabaja en el lugar indicado y en el momento indicado, sin temerles a los efectos molestos que procedan de su deber. Esa clase de persona situada en la trascendencia ha de saberse que es de lo más inteligente y que en sus actividades está por encima de todas las dudas. Texto número 11. Es en verdad imposible que un ser encarnado abandone todas las actividades, pero aquel que renuncia a los frutos de la acción se dice que es alguien que verdaderamente ha renunciado. O sea, nos sigue hablando de esta diferencia entre Tyaga y Sannyas.
En el Bhagavad Gita, significado. En el Bhagavad Gita se dice que uno debe dejar de trabajar que no puede dejar de trabajar en ningún momento. Por lo tanto, aquel que trabaja para Krishna y que no disfruta de los resultados fruitivos, aquel que le ofrece todo a Krishna, es en realidad un renunciante. Hay muchos miembros de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna que trabajan mucho en su oficina, en la fábrica o en algún otro lugar, y todo lo que ganan se lo dan a la sociedad. Esas almas sumamente elevadas son de hecho sannyasis y están situadas en la orden de vida de renuncia. Aquí se señala claramente cómo renunciar a los frutos del trabajo y con qué propósito se debe hacerlo. Texto número 12. Para aquel que no es renunciado, las 3 clases de frutos de la acción, lo deseable, lo indeseable y lo mixto, se devengan después de la muerte. Pero aquellos que están en la orden de vida de renuncia no tienen esa clase de resultados que padecer o disfrutar. Significado. Una persona que tiene conciencia de Krishna y que actúa con conocimiento de la relación que tiene con Krishna, siempre está liberada. En consecuencia, después de la muerte, no tiene que disfrutar o sufrir de los resultados de sus actos. Bueno, como acá termina como esta sección de versos, voy a dejar acá, ¿sí? Que en la siguiente ya empieza a hablar de Jnana Yoga, de Jnana. Voy a dejar acá y quisiera abrir el micrófono para que si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, lo que quieran, si quieren aportar algo, no están obligados, siempre me gusta que hagan algún comentario, pero sin obligación, algo que les haya resultado interesante, alguna duda, pregunta que puedan tener, de lo que leímos hoy, del capítulo 17, del 18. Liliana, levantaste la mano, por favor, abrí tu micrófono. Me quedé pensando con esto de la imagen que da una persona renunciante de que no se vea con una mujer sola o una mujer sola con un hombre por cuidar el lugar, el respeto, el pudor, lo que sea. Pero el punto es que el renunciante, por supuesto, tomó la orden de renuncia y no quiere, no va a asociarse de la manera apegada, mundana, pero la familia no se desapegó de uno. Y me parece que uno tiene que hacer un equilibrio en esto, porque si no, o sea, las otras personas, es como darle un portazo a la persona en la cara, ya no te quiero más, ¿me entendés? Me quedé pensando en eso, que debe haber un sano equilibrio, creo que las personas, los familiares deben ser tratados con respeto también, porque una hermana no se le Está bueno, ocurriría mirar a un está hermano de bueno otra manera, hermano. sí, Entonces, Liliana, está muy bueno ese comentario. Hay varios ejemplos que se me ocurren. Se dice, por ejemplo, que, por ejemplo, por ejemplo, un juez está en la corte y digamos que por alguna razón su hijo entra en la corte. Su hijo quiere salir corriendo a subirse a a los brazos de su padre. Él sigue siendo el padre. Sin embargo, él estando en ese lugar, en esa posición, tiene que, no va a rechazar a su hijo, pero también tiene que cuidar las formas, ¿no? Es como un ejemplo que se da. Entonces quizás salude a su hijo y su hijo quizás en ese momento se sienta un poquito rechazado, digamos, por decirlo así, pero cuando él está en su casa, él puede volver a ese otro vínculo, ¿no? Entonces son distintos vínculos que tenemos. Entonces, bueno, digamos, a veces es necesario determinados protocolos. Por eso conté el caso de Prabhupada, porque Prabhupada entendió que su hermana necesitaba tiempo con él y le permitió, bueno, esta asociación, este acercamiento con él, ¿no? Eh, pero bueno, los vínculos también nuestros y nosotros como que vamos cambiando. Tenía otro ejemplo para darte y ahora se me fue.
Pero Yo sí, fui está la muy lindo esto primera. que comentás, porque nosotros seguimos siendo el hijo de nuestra madre. Ah, sí, este era el otro ejemplo que quería dar. Y por ahí, no importa la edad que tengamos, nuestra mamá siempre nos va a seguir por ahí diciendo, ¿te fuiste abrigada? ¿Llevaste abrigo? ¿Estás comiendo bien? Te veo muy flaca, ¿no? Como que siempre, no importa la edad que tengamos, nuestra mamá siempre nos va a seguir cuidando. Bueno, mamá, papá, bueno, alguien que cumplió ese rol para nosotros, va a seguir con ese vínculo, porque es la forma en que nos demuestra amor, es también, eso es servicio emocional también en cierta forma, ¿no? Entonces, bueno, también entender que esos vínculos, digamos, existen siempre. No importa si tenemos por ahí, no sé, mi mamá yo tenía ya, no sé, 40 años y me seguía como diciendo cosas y yo, ya está, mamá, ya estoy grande, ya sé cómo cuidarme, no me venga. Como que no, cuando uno ya crece, pero la mamá sigue siendo la mamá y tiene esos. Así que bueno, muy linda esa observación, Lili. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Doris, ahí veo que abriste tu Hola, cámara. Shyam, Hare Krishna a todos. Me quedé pensando lo que hablábamos de los sannyasis, ¿no? Que ellos no pueden, no tienen, que estamos hablando ahora, que no pueden tener relación con mujeres, o por lo menos lo que se aconseja. Pero también creo que en ese sentido hablaban de una época anterior. Hoy, los sannyasis de hoy también que tienen que tener cuidado y no estar relacionados con mujeres directamente, así como decís vos, con otra persona, acompañados. Pero ellos son paribraka kacharya, ¿no? Ellos tienen otra forma de practicar el sannyas. Y creo que en el Bhagavad Gita lo que entiendo es que el sannyas en ese momento era una persona que se iba a abandonar el mundo material directamente, ¿no? No tenía relación solamente con su vida espiritual. Y hoy en día los sannyasis predican, viajan, están, tienen que ser atendidos, tienen otra forma de practicar la, el sañasismo, no sé cómo decirlo, pero está bien lo que planteo. Prabhupada dice que un verdadero sannyasi no renuncia a sus actividades, sino que está desapegado de sus frutos. Eso sería como la definición de un sannyasi, según Srila Prabhupada. Dice, de tal modo Krishna concluye que la orden de vida de renuncia y la renunciación de los frutos de la acción son lo mismo. O sea, eso sería, según Srila Prabhupada, digamos, la definición de sannyasi, ¿no? Pero bueno, yo por eso daba la explicación de que uno los debe cuidar, que uno debemos como seguir cierta, se dice, etiqueta o protocolos por el bien de todos. Y lo que se dice es que la etiqueta a veces, aunque nos incomoda, porque a veces a mí también, yo soy mujer, me gustaría tener una charla a solas con mi guru, la etiqueta nos protege a todos. Pero bueno, también hay algo hoy en día que es la tecnología, y es que la tecnología uno no está junto, pero al mismo tiempo puede tener un vínculo, ¿no? O sea, uno puede mensajearse, por ejemplo, con su guru a través de WhatsApp, y, y bueno, y ahí es directo. Entonces, bueno, también la tecnología, las cosas van cambiando, como dice Jan, son cosas diferentes, pero bueno, sin ir más lejos de Srila Prabhupada mismo, un devoto puro, que buscaba que esta etiqueta se siguiera y trataba de proteger eh, la reputación, no por él, sino para que sus devotos, el movimiento pudiera tener, pudiera ser tomado en serio, por así decirlo, ¿no? Que no hubiera, no generar, como se dice, no generar ansiedad en otras personas que por ahí no están en el movimiento y que se pudiera hablar mal o algo así, ¿no? Eso en algunas de las escrituras que yo leí, bueno, en el libro este que estoy leyendo se habla un poco de eso también. También pensaba en Srila Prabhupada, ¿no? Como él, esta historia que contaste de su hermana, como él también tenía que dar el ejemplo, ¿no? Quizás él podría hablar con su hermana, quizás, pero él tenía que ser un ejemplo también, no podía hacer una cosa y decir otra, ¿no? Y Prabhupada siempre fue un ejemplo, entonces en ese sentido también está dando el ejemplo, con esta situación con su hermana, por ejemplo. Mm. Bueno, muchas gracias por el aporte, Shyam. Doris, ¿vos habías levantado la mano?
Tu micrófono está cerrado. Sí, Ahí ahora estás. sí. Hare Krishna, gracias por la clase, qué lindo, la verdad. Esto del capítulo 7, que estamos en la fe y las modalidades. Y aquí me tocó mucho esto de dar, ¿no? Acorde a la fe y a la modalidad. Si uno da, está en la modalidad de la bondad. Si uno da a Krishna, y si uno da a otra persona indebidamente, por ahí está en la modalidad de la pasión o de la ignorancia. Y yo creo que las modalidades nos tienen que hacer ver que estamos equivocados también. O sea, siempre vemos que estamos en lo correcto. Nosotros que ya estamos por ahí siguiendo este camino, tratamos de hacer lo correcto y la gente nos critica y dice, ay, esta persona, ¿por qué no le das una limosna a este pobrecito? Pero yo ya sé que no lo tengo que hacer, pero las personas no lo saben. Hay que respetar también eso. Tiempo, lugar y circunstancia. Quería compartir un poquito eso porque mi mamá le daba un pan, le daba algo siempre a alguna persona y bueno, yo no le corregía nada. Ella era feliz así. Lo que Muy quería lindo compartir, esto, Doris. Doris, muy sí, lindo esto que decís. sí, Pero también hay que recordar que dar para allá siempre es bueno. Siempre es bueno. claro. Sí, Eso es dice que es el, mejor. eso es Mm, Trayan siempre, siempre por eso un pan, por ejemplo, es muy bueno. O si uno, por ejemplo, está en la calle y no tiene tiempo de, no sé, comprar. Por ejemplo, a mí les voy a contar la que yo hice una vez. En una esquina había un chico vendiendo turrones. Y a mí me nació comprarle, porque no sé, lo vi como muy amoroso, con necesidad. Dije, bueno, le voy a comprar unos turrones. Le compré turrones. Yo no como turrones. Y entonces, ¿qué hice? Dije, ah, bueno, buenísimo. Esto ya lo hice en la modalidad de la pasión porque quería ayudarlo, me nació ayudarlo. Pero después dije, bueno, la verdad es que no sé si fue bueno esa caridad. No sé si fue en la modalidad de la bondad. Pero entonces, ¿qué hice? Se los ofrecí a Krishna. Y en la siguiente esquina, donde vi a alguien que necesitaba, o sea, que estaba pidiendo, en vez de darle plata, le daba un turrón. Entonces, bueno, fue mi forma como de cambiarlo. Y bueno, nada, se los cuento para que, no sé, ustedes también por ahí si quieren distribuir por allá, también es una forma. A veces uno no tiene tiempo de cocinar o se olvidó o lo que fuera. En este caso yo ofrecí los turrones, no sé si es la mejor ofrenda para Krishna, pero bueno, después pude distribuir por allá, qué ¿no? bueno, sí. Sí, lo que quería compartir de los sannyasis era que es la vida de renuncia, no es la palabra renuncia y no es esa tiempo, lugar y circunstancia también, ¿no? Que, como decía Siam, que es otra la manera que nos enseña el señor Chaitanya, el señor Nityananda nos enseña con compasión y ya directamente, digamos, es lo más importante, yo creo que para un sannyasi es depender de Dios. Esta dependencia, ponerse en manos de Dios, que es algo en todas las religiones, y de esa manera todos podemos ser sannyasis. O sea, lo digo así como algo, estoy especulando, ¿no? Estoy especulando, pero esa actitud de sannyasi que todos debemos tener, que significa de una vida de renuncia, que estamos renunciando poco a poquito a ciertas cosas, a comer, a cometer estos pecados, de a poquito estamos renunciando, y se trata Sí, más de Doris, eso, y ¿no? eso no es una perdón, y nomás te interrumpo un segundito, pero no es una especulación, eso Prabhupada lo dice. Ah, sí, sí, esto de renunciar y entonces el sannyasi inclusive renuncia a su vida civil, ya el verdadero sannyasi, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en la vida civil nosotros tenemos casa, tenemos propiedades y el verdadero sannyasi no tiene casa, no tiene propiedades, todo porque ya se ha entregado totalmente a Krishna. Y eso es a lo que deberíamos de aspirar y aceptar las pérdidas materiales que a veces nos van a jugar en esta vida material. Ahí, Doris, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Si uno también, o sea, lo que Prabhupada dice es que también si uno usa su casa para la prédica, su auto para la prédica, eso también es considerado renuncia. Porque no es tu casa, es la casa del Señor, Ah, es la casa sí, que vos sí, usás sí. para eso. Eso también es considerado renuncia. No es que uno tiene que vivir en el bosque para ser Ah, renunciante. Por eso esto que dijiste antes me gustó. Es renunciante no tiene que ser solo el que está, no es solo el que está vestido de naranja, ¿no?
O sea, uno Sí, como, sí, porque yo como lo vivo, grijasta. yo lo siento, la renuncia, lo vivo cada día y lo disfruto. Les voy a ser sincera, este es el secreto, de disfrutar de la renuncia y no disfrutar de los bienes materiales, porque a veces nos rodeamos de personas que nos obligan a renunciar, y a veces eso es lo que Krishna quiere. O sea, no está bien en el campo legal, ya sé, pero en el campo de Krishna, esto de que hasta nos quiten, nos roben, así dentro de la casa, vamos a decir, ya sé que no está bien porque eso es karma. No estoy diciendo eso, sino que le estoy compartiendo mi felicidad de que yo lo puedo asimilar de una manera de decir soy una renunciante sin querer. Qué Bueno, lindo, Hare gracias Krishna. Dori por compartirlo, muchas gracias. Facu, ahí veo que levantaste tu mano, si quieres abrir tu micrófono. Hare Krishna, muchas gracias, Hemalata Rada, por la clase, gracias a todos los Vaishnavas, todas las devotas que están presentes. Y bueno, no sé qué quería decir algo puntual, pero quería, bueno, agradecer y bueno, contarles un poquito lo que me queda de la clase de hoy. Eh, bueno, con respecto a la caridad, a veces me pasa, yo siempre llevo prasadam o algunas galletitas, algunas bolitas dulces o alguna fruta. Y a veces me vienen a pedir algo y saco y le doy un pedazo de pan o algo que cociné, algo de prasán, algo ofrecido. Y a veces veo como que me pone una cara como diciendo, oh, no, pero esto yo no lo quiero. Y como que lo agarran, ni siquiera me dicen gracias y se van. Y a mí me da cosa como que tal vez tiren el prasadam y que eso que yo estoy tratando de ayudarlos como que los perjudique en realidad, porque tiran la misericordia. Bueno, eso es una cosa, igual no lo dejo de hacer, lo sigo haciendo. Porque sé Claro, que hay Facu, gente. ahí te hago un punto, y es que vos ahí estás haciendo tu parte. Después lo que pase vos ya no sos responsable. Ya si no estarías buscando los frutos de la acción. O sea, vos querés que se lo coma, eso sería. No, vos lo entregás, eso es tu parte. Después lo que pase ya no depende de vos. Va a depender de si él tiene que tomar prayam o no, de su propio karma, ¿no? Como no, ya no depende de vos. Vos, como dijiste, seguirlo haciendo, esa es tu parte. Está buenísimo, gracias por compartirlo, Facu. Venía con respecto a Sannyas y el desapego, y que yo estoy en una etapa como que estoy haciendo bueno, con Govinda, seguramente usted la conoce. Además de yoga, estoy haciendo constelaciones familiares, comencé, y estoy como con ese tema de la vida de renuncia y el contacto con mujeres, como que yo hace un tiempo, ya bastante, que como que decidí como tener vida de renuncia. Pero es como que a veces, no sé, leyendo y hablando con devotos y así, como que me dicen que no va por ahí, que no tengo como que tendría, que me vendría bien como buscar una pareja y bueno, veo esto de complementarse en el servicio devocional y, y bueno, y también con mi tía me pasa que vine a vivir acá a Mar del Plata con mi tía y ella me dice a veces, me dice, no, porque si te vas para mí sería como no sé cómo me dijo, como una traición, algo así. Y yo trato como de prepararla, como decirle, no, pero vos pensás que yo estoy hablando con un guru, que en cualquier momento me puedo llegar a ir de viaje o me puedo ir a vivir a un templo para estudiar o puedo volver a Buenos Aires. Entonces como que trato como también de eso de que hablaba, no sé cuál de las devotas hablaba de eso de respetar a la familia, incluso vos hablaste con el trato con tu madre, y bueno, también ser como flexible y también como ir preparando a la persona, no como un día para el otro, bueno, me voy, listo, chau, renuncié, me peleé la cabeza y me interné con los Hare Krishna, o sea, es como ir charlando un poco eso y tener un poco de tacto.
Eso, Eso es muy bueno. amoroso de tu parte, porque esa es la forma, creo que era Doris también que hablaba de eso, es la forma también de nosotros de cuidar a nuestros seres queridos, ¿no? Porque en definitiva igual venimos de esa familia, tenemos un afecto que ya se gestó desde cuando éramos chicos. Entonces es muy lindo esto que compartís porque es una forma también de cuidado para con el otro, no es que, bueno, hago la que yo quiero, me importa nada a todos los demás. Está bueno eso, gracias por compartirlo, Facu. Quería hablar con respecto al trabajo. Esto del trabajo fructivo y cómo era los trabajos como... Yo lo entendía así, como los trabajos que nos gustan y los trabajos que no nos gustan y como que no nos altere eso, ni ningún buen trabajo que nos haga poner felices, ni un mal trabajo a decir que mal. A mí me pasó que no sé, por estas cosas de querer cambiar el circuito del templo conocí a los devotos de acá y tenía ganas de venir a conocerlos un poco más y vine para acá. Y allá en Buenos Aires yo estaba trabajando de docente de música y bellas artes haciendo cosas de estudio de grabación. Y vine acá y acá estoy como arreglando, poniendo, o sea, una casa en mantenimiento para alquilarla. Entonces estoy haciendo como albañilería y no sé, un poco de plomería, no sé, como un trabajo un poco bastante más duro y tal vez. Y la verdad que a mí me gusta servir a Krishna, ¿no? No tengo como si un trabajo es cómodo y gano mucho dinero, u otro trabajo es muy sacrificado y lo hago sin recibir nada a cambio. Yo entiendo como un poco eso, lo que se hablaba ahí, porque Gemma, usted dijo qué difícil o algo así, como que sí, que es difícil, pero a la vez, si uno está al servicio, no, todo es mucho más fácil, se da como más naturalmente las cosas. Bueno, eso, no, Claro, no. si uno logra totalmente, Facu, si uno logra realmente tener esa capacidad de pensarlo como, bueno, lo estoy haciendo, pues, pero se lo estoy entregando a Krishna, esto es lo que me está tocando hacer ahora, sea albañilería, sea ser profesor, sea lo que sea, ¿no? Que uno pueda entregárselo a Krishna. Ese es la propia forma de verlo y usar lo poquito o lo mucho que uno reciba también para ayudar al templo, al lugar a donde uno participa, darle alguna donación a un brahmana. Bueno, entonces uno está purificando, digamos, todo eso de alguna manera. Entonces es muy lindo eso. Pero bueno, Facu, no todos para todos es igual de fácil por ahí tener ese estado de conciencia. A veces uno tiene un jefe que lo vuelve loco, ¿no? O sea, a mí me tocó en el mundo corporativo situaciones complejas donde eh, uno tiene que actuar de determinada manera y a veces no es tan fácil. Por eso lo decía, ¿no? Que recordando mi vida corporativa anterior. Bueno, Sí, Julia, ahí veo que sí, abriste tu totalmente. micrófono. Sí, Gracias, gracias, sí, Facu. sí. Juli, vos abriste tu micrófono, nos quedan, les voy a pedir que ya, Juli, la última que abrimos micrófono, si podés ser breve, que ya estamos pasados 20 minutos, pero me gustan mucho todas estas charlas y es importante, pero yo ya en un ratito tengo que comenzar mi día. Juli. Bueno, primero Hare Krishna para todos, gracias por el servicio. La verdad que yo estoy emocional hoy, estoy muy emocionada. Este, bueno, me pasa que para mí la bondad me parece, ¿no? Que es una característica que no debemos olvidarla nunca, porque desde cualquier aspecto, ¿no? Que podamos y también la compasión y el respeto, más que no la lástima por ahí alguien que está vendiendo, está pidiendo o está necesitando. A mí me ha pasado que yo siento que a lo largo de la vida he dado por ahí a gente que por ahí uno Juli, se te corta la comunicación y no te estamos pudiendo entender. Se te corta, se te corta. Es más, me parece que te perdimos completamente. ¿no? Que Krishna nos habita en el corazón. Así que bueno, gracias a todos por compartir, siempre estoy aprendiendo y creo que este conocimiento que nos es hermosísimo. Así que yo no sé si no retomo en el próximo que hagas, en el próximo curso, porque siempre hay algo para refrescar. Así que agradezco eternamente. Totalmente. Yo siempre leo algún nuevo verso en el Bhagavad Gita.
como Gracias. uno llega a un punto y dice, este verso nunca lo había leído antes. Pero no es que no lo leí, sino que mi memoria en ese momento no lo pudo absorber o no lo captó, o en este momento, de acuerdo a mi estado de conciencia, puedo ver algo diferente, ¿no? Entonces está muy bueno, siempre se refresca el Bhagavad Gita. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, gracias por acompañarme en este guía guía, y bueno, feliz semana para todos, muchas gracias, Hare Krishna, Radhe Shyam, chao María, Shyam Kishore, Aradia, Gracias, Doris, Hare Krishna. Juli, Facu, Chao. y bueno, otros que ya se fueron Gracias. yendo, Rocío, Lili. Hari, Hari Bol. Reverencias, Haribol.